Todo el mundo habla del caldo de huesos. Lo ves en el supermercado, lo escuchas en los podcasts. La gente lo llama un milagro, un descubrimiento moderno, el secreto para sentirse fuerte y lleno de vida otra vez. Pero aquí hay algo que casi nadie está diciendo. El caldo de huesos no es moderno. No es nuevo. Y lo que hacemos hoy puede ser una sombra pálida de lo que la gente hacía hace miles de años. Y si la receta real, la que sostuvo a reyes, profetas y pescadores, estuviera guardada en el libro más leído de la historia humana todo este tiempo? ¿Y si nunca se hubiera perdido? Retrocedamos. Mucho antes de los supermercados, mucho antes de las cocinas con agua corriente. Estamos alrededor del año 1200 a.C. Un hombre llamado Gedeón está escondido, trillando trigo en silencio, tratando de no ser visto. Su pueblo sufre. La tierra ha sido saqueada durante 7 años. La comida escasea. Y entonces aparece un extraño. Gedeón entiende que no es un visitante ordinario. Así que hace lo que cualquier buen hombre de esa época haría, va a casa y cocina. La Biblia nos dice en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 19, que Gedeón preparó un cabrito joven y colocó el caldo en una olla y lo trajo. Una olla de caldo. Hace miles de años. Los historiadores consideran esto una de las descripciones más antiguas del caldo de huesos en toda la historia humana. Gedeón no trajo el caldo porque fuera fácil. Lo trajo porque era significativo. Porque en su mundo, una olla caliente de caldo cocido a fuego lento era la forma más alta de bienvenida, el acto más profundo de cuidado. La comida, en ese entonces, tenía un peso que casi hemos olvidado. Hoy vamos a recordar 5 de esos caldos. 5 recetas que vienen directamente de las historias, las tierras y las tradiciones de la Biblia. Que a su manera silenciosa mantuvieron a la gente fuerte, cálida y sana mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Caldo 1. El caldo de cabra de Gedeón. Imagina las colinas áridas y rocosas del antiguo Israel, el olor a polvo y hierbas silvestres en el viento, una olla de arcilla sobre un fuego abierto. Y dentro de esa olla, lentamente, con paciencia, un cabrito joven comenzando a entregar todo lo que tenía al agua. La cabra era la carne más común en el antiguo Israel, no un lujo, sino la vida cotidiana. Las familias criaban cabras para leche, lana y carne. Y cuando cocinaban una, usaban todo el animal. Nada se desperdiciaba. Los huesos iban a la olla, las articulaciones, el tuétano, todo. A esa misma agua, los cocineros del mundo antiguo añadían lo que crecía justo afuera de sus puertas. Cebolla, ajo, comino y cilantro, la especia que la Biblia comparó con el maná del cielo. El caldo que Gedeón trajo habría sido oscuro, rico y profundamente nutritivo, cocido a fuego lento durante horas hasta que toda la bondad se había disuelto en el líquido colágeno de los huesos, minerales del tuétano, el calor del comino y el ajo suavizándose juntos con el tiempo. Y Gedeón lo trajo como una ofrenda. Para hacer algo cercano a lo que Gedeón preparó, huesos de cabra, agua, una cebolla cortada por la mitad, unos dientes de ajo, una pizca de comino, una pizca de cilantro y sal. Déjalo cocer durante horas a fuego bajo. No lo apures. Esa paciencia es parte de lo que lo hace funcionar. Y cuando esté listo, bébelo caliente, despacio. Caldo 2. El caldo de Elías y Ezequiel, el caldo de los tiempos difíciles. Ezequiel vivió durante uno de los periodos más dolorosos de la historia de Israel, el tiempo del exilio. Jerusalén estaba sitiada. El pueblo había sido llevado lejos de su tierra natal. Y sin embargo, en el capítulo 24 del libro de Ezequiel, Dios le dice al profeta que ponga una olla sobre el fuego, que añada agua y coloque huesos adentro. El acto de hervir huesos era lo suficientemente familiar, lo suficientemente real, como para que Dios lo usara como una imagen que todos entenderían. En el mundo de Ezequiel, el caldo de huesos de cordero era cálido y gentil. La gente enferma lo bebía. La gente agotada lo bebía. Las madres se lo daban a los niños. Los ancianos calentaban sus manos en las tazas de arcilla que lo contenían. Esto no era una tendencia de bienestar. Era como se sobrevivía a los tiempos difíciles. Para hacer algo en el espíritu de lo que conocía el mundo de Ezequiel, huesos de cordero asados primero hasta que se oscurezcan, luego en agua hirviendo con unos dientes de ajo, una ramita de hisopo o simplemente tomillo, y sal. Déjalo hervir a fuego lento toda una tarde. El resultado es algo notablemente gentil, ligero en color pero lleno en sabor, calor, alivio. La sensación de ser sostenido. Caldo 3. El caldo del ejército de David, el caldo de los soldados. Imagina un campamento de hombres agotados después de días caminando por terreno accidentado. Soldados,
pastores convertidos en guerreros, hombres que tenían muy poco y a quienes se les pedía que lo dieran todo. Este es el mundo del rey David. Y David entendía algo que todos los grandes líderes entienden: un hombre que tiene frío, hambre y está agotado no puede pelear, no puede pensar con claridad, no puede resistir. El caldo de los soldados habría sido robusto y directo. Cabra o cordero, agua, hierbas silvestres recogidas en el camino como el zaatar, que crece abundantemente por las colinas de Israel y tiene un sabor entre el tomillo y el orégano, ajo si lo tenían, sal. Los huesos entraban primero y se quedaban más tiempo. Lo que salía de esa olla no era sutil. Era fuerte, contundente, el tipo de cosa que te llenaba por dentro y hacía que tus piernas sintieran que podían llevarte otros 15 kilómetros. El cuerpo, cuando está cansado y exigido, absorbe el alimento líquido más rápido que la comida sólida. Un tazón de caldo al final de un día duro no era poca cosa. Era lo que hacía posible el mañana. Para tu propia versión, huesos de cordero con buena médula, agua, zaatar o tomillo seco con una pizca de orégano, varios dientes de ajo y sal. Hierve a fuego bajo y lento durante 4 horas. Bébelo fuerte, bébelo caliente. Caldo 4. El caldo sanador de Eliseo. Hay una historia en el segundo libro de Reyes que no todo el mundo conoce, pero que una vez que la escuchas, no la olvidas. Un grupo de hombres, seguidores del profeta Eliseo, salen a recolectar hierbas silvestres para hacer un guiso. Uno de ellos, sin saberlo, recoge algo amargo y lo añade a la olla. Cuando los hombres lo prueban, gritan: algo está mal. La olla está amarga, no se puede beber. Eliseo toma harina, la añade a la olla, y la amargura desaparece. Hay misterio en esa historia, pero debajo del milagro hay algo más: un grupo de personas intentando nutrirse, tratando de hacer algo bueno de cosas simples y confiando en que la sanación era posible. Este caldo no era para soldados ni para ceremonias. Era para la restauración. Para los que estaban demasiado débiles para masticar comida sólida, para los que habían estado enfermos y estaban tratando de recuperarse. Los ingredientes habrían sido los más suaves: cordero, puerros fáciles de digerir, un poco de ajo aplastado, comino en pequeñas cantidades y a veces higos secos, que se usaban en todo el antiguo Oriente Medio como remedio. Un susurro de dulzura, algo cálido, algo suave. Este era un caldo para beberse despacio. A pequeños sorbos, por alguien que se sienta en la cama por primera vez en días. Si alguna vez te has sentido agotado por la enfermedad, por el dolor o por simplemente cargar demasiado durante demasiado tiempo, este es el caldo que debes hacer. Caldo 5. El caldo de pescado de Galilea, el que conocía Jesús. Imagina el mar de Galilea al amanecer. El cielo todavía gris, el agua fría y quieta, los pescadores sacando sus redes, ordenando su pesca y preparándose para volver a la orilla. No eran hombres ricos. Eran hombres trabajadores, con las manos ásperas y la espalda dolorida, cuyo día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del anochecer. Hombres como Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y esos son los hombres que Jesús eligió caminar a su lado. El caldo de pescado era para esos hombres tan cotidiano como respirar. Después de una larga noche en el agua, llegar fríos y cansados a una olla de caldo de pescado calentándose sobre el fuego no era un lujo. Era la vida misma. Y aquí está lo que hace este caldo extraordinario: el pescado le entrega su bondad al agua mucho más rápido que cualquier animal terrestre. Mientras un caldo de cabra o cordero necesita horas, un caldo de pescado hecho de la cabeza, la espina y las aletas da todo lo que tiene en menos de una hora. Gelatina, minerales, la nutrición profunda del mar en una forma que el cuerpo puede absorber rápida y silenciosamente. Pero no es solo lo que hay en el caldo lo que importa aquí. Es el momento. Porque sabemos por el Evangelio de Juan, capítulo 21, que después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos a orillas del mar de Galilea. Y lo que les esperaba cuando salieron del agua era un fuego de carbón, pescado sobre él y pan cerca. Jesús les había preparado el desayuno. No un sermón, no una señal. Solo desayuno en la playa. Y dijo simplemente: vengan. Vengan y coman. Esa escena, quizás más que cualquier otra en todos los evangelios, captura algo en lo que podemos pensar toda una vida. El Hijo de Dios, en una de sus últimas apariciones en la tierra, eligió expresar su amor a través del acto de alimentar a la gente con comida simple. Un fuego, una orilla, personas que amaba que estaban cansadas y habían pasado por más de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Y los alimentó. Para hacer algo cercano al caldo de pescado de Galilea, pídele a tu pescadero los huesos. La mayoría te los dará por muy poco o nada.
La cabeza y la espina de cualquier pescado blanco suave en una olla con agua fría, media cebolla, 2 o 3 dientes de ajo, una pizca de comino, unos granos de pimienta. Llévalo lentamente a un hervor suave. En menos de una hora tendrás algo notable. Claro, dorado, ligero. Bébelo solo o con un poco de limón, caliente y despacio. Quizás ese es el verdadero regalo escondido en estos 5 caldos. Vivimos en un mundo veloz. Comemos en el auto, parados en la cocina, mirando pantallas. Buscamos cosas empaquetadas y rápidas que están diseñadas para satisfacernos sin nunca nutrirnos del todo. Y en algún momento del camino, dejamos de pensar en la comida como algo que podía tener significado. Pero la gente de la Biblia sabía algo que hemos ido olvidando lentamente, que una olla de caldo hecha despacio con cosas simples no es solo una comida. Es una práctica de paciencia. Es una manera de honrar el cuerpo que te fue dado. Estos 5 caldos no son complicados. No son costosos. Solo requieren lo que tenían esos cocineros antiguos. Buenos huesos, agua limpia, un puñado de hierbas, un fuego bajo y tiempo. Y si quieres seguir descubriendo las recetas, los remedios y la sabiduría olvidada que Dios escondió en cada página de las Escrituras, suscríbete a Secretos Bíblicos y sé parte de la historia de Jesús. Cada día ponemos la mesa y buscamos lo que siempre estuvo ahí, esperando ser encontrado.